lactancia, diabetes, y ahora vamos a ver síndrome de posmadurez. Chicos, cuando se corte el enlace, reiniciamos. ¿Me están escuchando, verdad? Buen día. Buen día, profe. Sí, se Buen día, escucha. profe. Ahora cerramos todos los micrófonos. Bien, gracias. Ahora vamos a ver síndrome de posmadurez, y cuando se termine el enlace, inmediatamente volvemos a reingresar. Vamos a hacer otro poquito más para avanzar, seguir avanzando, porque este tema es bastante largo, el tema de las complicaciones del embarazo. ¿Bien? Cuando hablamos del síndrome de posmadurez, o embarazo prolongado, estamos hablando de todo aquel embarazo que dura en un número mayor a 294 días, o sea, 42 semanas de gestación. Lo normal es hasta 40 semanas, 41 semanas, y ya cuando hablamos más de 42 semanas estamos hablando de embarazo prolongado. Y lógicamente como consecuencia vamos a tener una posmadurez fetal. Sin embargo, debido a la mayor mortalidad perinatal, se considera de riesgo a partir de las 41 semanas completas de gestación. ¿Sí? ¿Cuál es la causa? La causa más común, en este caso, para hacer un diagnóstico, es el mal cálculo de la edad gestacional. ¿Pero por qué? Porque hay un error en los datos de la fecha última de menstruación. La mujer no se acuerda porque es irregular, o porque, bueno, creyó que no pasaba nada, después tuvo un poquito de sangrado. Bueno, todas esas cosas pueden llevar a una confusión. Pero también pueden haber factores maternos, como ser, por ejemplo, por herencia. A lo mejor la mamá, a lo mejor ella también en un parto anterior tuvo una posmadurez como una cosa habitual, ¿sí? También por factores hormonales. También hay factores del feto, en el caso por ejemplo, las malformaciones congénitas, en la implantación anormal de la placenta, que ya vamos a ir viendo también qué es lo que pasa cuando hay una mala implantación de la placenta. Ahora, hay una clasificación del embarazo prolongado. Están los pseudo prolongados y los prolongados verdaderos. Cuando hablamos de los pseudo prolongados, nos estamos refiriendo a los falsos prolongados. Es fundamental conocer la fecha última de menstruación para poder determinar con mayor exactitud y descartar la causa del error que pudiera haber. Ahora, los exámenes ginecológicos que están eficientes, las mediciones de altura uterina, inicio de movimiento fetal que puede percibir la madre, puede ser un elemento que ayude, algo útil para determinar la edad gestacional. Claro que ahora están las ecografías, pero sin embargo igual puede ocurrir un caso entre 1000. Entonces, ¿qué pasa con un embarazo prolongado? ¿Cómo se hace un diagnóstico? Primero que nada, con una buena anamnesis, con un examen físico. Una buena anamnesis va a implicar siempre insistir en cuál ha sido la fecha última de menstruación. ¿Sí? Tenemos que considerar dos objetivos distintos: la exactitud del tiempo de gestación real, el estado del bienestar fetal para elegir el momento adecuado en el que se debe interrumpir la gestación si es que hubiera necesidad, porque al ver que hay un estudio placentario hay algún inconveniente, la valoración de la cantidad de líquido amniótico, ya vamos a ver qué cantidad es la real, restricción del crecimiento fetal y pruebas de bienestar fetal. ¿Bien? Cuando se establece el diagnóstico de embarazo prolongado, se debe llevar a cabo una valoración de las condiciones del bebé. ¿Por medio de qué? Del ultrasonido, que va a ayudar al médico a determinar la edad gestacional a partir de diferentes diámetros y longitudes. Es decir, se ve el diámetro biparietal, la longitud del fémur, y bueno, y otros datitos más que va a ir dando el estudio que pide el médico. También hay que valorar el grado de madurez de la placenta, medir el índice de líquido amniótico,
para ver si no hay mucha cantidad, o sea, hay un oligohidramnios, o una disminución severa de la cantidad de líquido amniótico. Lo ideal es que en las 34 semanas tiene que haber 800 mililitros de líquido amniótico. Y a las 40 semanas tiene que haber 600 mililitros. Eso es lo normal. También se observa el perfil biofísico del feto, o sea que es una prueba que va a evaluar la respiración del bebé, los movimientos corporales, el tono muscular y el líquido amniótico siempre. ¿Qué cantidad, qué nivel hay? Bien. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones? En este caso, la importancia está dada por la morbimortalidad a la cual se expone el binomio madre-feto. Y los principales problemas son, lo primero, aumento de la mortalidad perinatal. También puede haber sufrimiento fetal agudo intraparto, o sea, cuando se está produciendo el parto. Síndrome de aspiración de meconio, que es una complicación de alto índice de morbimortalidad. Puede haber también traumatismo fetal y materno, debido principalmente a que una macrosomía fetal, a las dificultades para el parto que esto va a llevar, una distocia de hombros, fracturas, desgarros perineales, y también un síndrome de posmadurez o dismadurez. También puede haber disminución de la grasa subcutánea, que va a llevar a que el bebé nazca con la piel bien arrugadita, como si fuera un viejito. Un tinte amarillo ictérico diríamos, o verdoso de la piel, el cual depende del tiempo al cual ha estado expuesto el feto al meconio. También hipoxia fetal, un Apgar bajo al nacimiento. En el Apgar, ¿qué es lo que se controla? La frecuencia cardíaca del bebé, tono muscular y otros signos para determinar si necesita ayuda médica de emergencia. Puede haber también daño en el sistema nervioso central y finalmente muerte. Ahí tenemos un síndrome de posmadurez. Como podemos observar, miren un poquito moradito, este ya demasiado, incluso el tinte verdoso, acá casi como un tinte amarillento, y acá con la piel toda arrugadita y hasta con un color verde casi morado. ¿Bien? Bueno. Profe, no se puede ver la pantalla, ¿usted está compartiendo? Claro. ¿Nada? Oh. No, profe, no se ve. ¿Y cómo no me dicen al principio? Ya les estoy compartiendo, a ver. A ver, ¿qué pasó? A ver, a ver. Bueno, ahí tenemos. Ahora sí, ¿verdad? Sí, profe. Bien, ese es el síndrome de posmadurez, ahí tenemos el bebé. En este otro cuadrito estamos pudiendo ver el bebé con un verde, más bien morado, arrugadito, y acá un poco histérico, que se nota poquito acá en el abdomen, ¿sí? Bien, bueno. No había tantas figuras en las anteriores, pero hoy les voy a pasar este PowerPoint, así que lo van a poder ver completo. Vamos a seguir viendo con otra complicación que sería la anemia. La anemia en el embarazo. En la mujer embarazada puede ser muy frecuente la anemia por déficit de hierro o anemia ferropénica, ya que las necesidades de hierro son mayores durante la gestación. El hierro forma parte de la hemoglobina, imprescindible para el transporte del oxígeno en nuestra sangre, ¿verdad? O sea, en los glóbulos rojos. De esta manera, si la hemoglobina se encuentra en los niveles bajos, podría estar relacionada con un parto prematuro y bajo peso al nacer. ¿Cuáles son las causas? Casi siempre, con un alto porcentaje, por nutricional, es decir, que hay una deficiencia de hierro en la alimentación. O también puede ser por pérdida aguda de sangre, por enfermedades sistémicas crónicas, por hemólisis. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Se confirma por medio de exámenes de laboratorio, una hemoglobina, una ferritina sérica, que si son bajas naturalmente nos van a dar el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro.
Los síntomas. En general, los síntomas tempranos de la anemia son leves e inespecíficos. Por ejemplo, cansancio, debilidad, mareos, disnea leve durante el ejercicio. O sea que no el ejercicio, digamos, de caminar una cuadra entera. A lo mejor se levanta y está cansada, a lo mejor hace 2, 3 cositas y siente esa sensación de cansancio y de debilitamiento. Otros signos y síntomas pueden incluir palidez, si la anemia es grave. Puede haber taquicardia, también puede haber hipotensión. ¿Qué es lo que pasa? La anemia aumenta el riesgo de parto pretérmino. También bajo peso de nacimiento y muchas veces también, como una complicación postparto, serían las infecciones maternas, postparto. ¿Sí? El diagnóstico se confirma por medio de exámenes de laboratorio, una hemoglobina y una ferritina séricas, ya le dije que son las que nos van a decir que hay deficiencia de hierro. Un tratamiento temprano y efectivo va a disminuir todas las complicaciones que puedan asociarse, pero lo interesante y lo importante es poder individualizar a tiempo. El tratamiento de la anemia en el embarazo siempre va a estar dirigido a través de hierro oral, salvo algunas circunstancias que el médico va a decir que tiene que ir por vía parenteral, claro, por una inyección o vía parenteral, ¿no? Puede haber en casos muy graves una internación y tener que realizar una transfusión, cuando los casos son muy severos y las indicaciones de riesgo materno-fetal son graves. El tratamiento de la anemia durante el embarazo está dirigido para revertir lo de la anemia. Con frecuencia la transfusión está indicada para cualquier anemia si hay síntomas generales, por ejemplo, mareo, debilidad, cansancio, o signos y síntomas cardiopulmonares. Es decir, cuando vemos que la paciente, la embarazada, está con una disnea, con taquicardia o con una taquipnea. Y acá terminamos con el tema de la anemia, ¿sí? Bien. Ahora vamos a pasar a ver otras complicaciones. Tenemos otras complicaciones que también son bastante comunes en el embarazo. ¿Y qué es lo que vamos a ver? El sangrado. Pero primero que nada vamos a volver a recordar un concepto general, entendiendo que el bienestar de la madre y el niño por nacer siempre está mejorado cuando el estado materno es saludable antes de la concepción y recibe controles antes de la concepción y en todo el curso del embarazo. Esto lo venimos diciendo desde el primer día de clase. Todas las afecciones maternas en relación con el embarazo se pueden dividir en dos categorías. Complicaciones en relación con el embarazo que no se presentan en otras etapas, o enfermedades que no se relacionan con el embarazo, pero se producen en forma simultánea a él. Ahora, estas, o sea, las segundas complicaciones se presentan en las no embarazadas también, pero cuando ocurren durante el embarazo, es muy complicado e incluyen en un curso muy complicado, valga la redundancia, del embarazo. ¿Qué complicaciones vamos a ver? Complicaciones hemorrágicas al comienzo del embarazo. Las causas de hemorragia durante el embarazo se consideran generalmente de acuerdo a la etapa de gestación. Eso para tener bien en cuenta, porque tenemos hemorragia durante la primera mitad del embarazo y tenemos hemorragias en la última mitad del embarazo. ¿Sí? Eso no tenemos que confundir. ¿Cuáles son las causas frecuentes de hemorragia durante la primera mitad del embarazo? Aborto, embarazo ectópico y mola hidatiforme, que eso ya lo vamos a ver hoy. Las dos causas más comunes de hemorragia en la última mitad del embarazo son placenta previa y desprendimiento de placenta. ¿Sí? No olvidar que tenemos hemorragia durante la primera mitad del embarazo, que son aborto, embarazo ectópico, mola hidatiforme, y luego tenemos en la última mitad del embarazo, que sería la placenta previa y el desprendimiento de placenta. Dentro de las hemorragias tenemos que ver el aborto. ¿Qué es el aborto? El aborto es la interrupción del embarazo, cualquiera sea su causa, antes de que el feto esté capacitado o habilitado, diríamos, para la vida extrauterina.
Esta interrupción y finalización prematura del embarazo puede ser de forma natural o también de forma voluntaria. Un aborto que ocurre de manera espontánea también se conoce con el nombre de aborto espontáneo, como la palabra misma lo dice. Ahora, cuando se toman medidas deliberadas para interrumpir un embarazo, se llama aborto inducido. Se diferencia, y esto es muy importante, chicos, este es un tema muy importante para ver. Se tiene que diferenciar el parto prematuro o pretérmino, porque en el parto prematuro o pretérmino el feto sobrevive. Ese no es un aborto. Ya dijimos nuevamente, el aborto es la interrupción del embarazo, cualquiera sea la causa, antes de que el feto esté capacitado, esté habilitado para la vida extrauterina. El peso del feto es un juicio, o diríamos un criterio, mejor dicho, muy importante que se utiliza para poder diferenciar un aborto de un parto a pretérmino, o un parto pretérmino. Los investigadores, por consenso general, dicen que los niños que al nacer pesan 2.500 gramos o menos, son niños de pretérmino. Ahora, los que nacen con un peso de 2.501 por un gramito, es decir, 2.501 gramos o más, se consideran niños a término. ¿Bien? Entonces, todos los niños que nacen con 2,5 kilos o menos son niños pretérmino. Es muy importante tener en cuenta que el trabajo de parto antes de término nunca se relaciona con un aborto. Nunca. Ya lo dijimos, no podemos confundir un parto pretérmino con un aborto. Además tenemos un peso que nos está guiando para decir que es un niño pretérmino. Aunque es difícil justificar estos trabajos de parto, de este tipo, de esta afección, puede ser muchas veces a causa de enfermedades maternas, o sea, el nacimiento pretérmino, como las vasculares que ya vimos, las hipertensivas crónicas, desprendimiento de placenta, placenta previa, y muchas veces también por una enfermedad de transmisión sexual, que sería la sífilis, y no tuvo tratamiento. También puede haber un niño pretérmino, ¿bien? También por anomalías uterinas congénitas o defectos de cervix, ¿bien? Ahora vamos a ver los tipos de aborto. Existen distintos tipos de abortos denominados según las circunstancias y la intencionalidad con que se suscitan, además del tiempo de gestación al momento que ocurre. En función de estas causas podemos definir dos grandes categorías, más bien dicho, más de dos, diríamos: el espontáneo, el inducido, el terapéutico y el provocado. El espontáneo es cuando el embarazo se interrumpe de manera involuntaria, cuando no se logra ninguna de las condiciones naturales necesarias para una gestación correcta. Ya vamos a ver las causas del espontáneo. El inducido: el embarazo se interrumpe por una decisión voluntaria de los cuales se desprenden las siguientes subcategorías, que serían el terapéutico y el provocado. El terapéutico se realiza cuando existe un riesgo para la integridad física de la mujer o del feto. Pero en esto tiene que haber un consentimiento informado. Muchas veces algunas mamás dijeron, no importa, yo quiero seguir con el curso del embarazo. Esto, por eso dice bien la intencionalidad que tiene y las circunstancias que hacen para calificar este tipo de aborto. Bien, luego tenemos el aborto provocado, que atiende a la opción individual de interrumpir el embarazo, y esta decisión puede obedecer a diversos motivos verdaderamente muy personales, y que ustedes ya saben, yo soy antiaborto. Entonces, estos abortos provocados tienen una mala intencionalidad. Con respecto al aborto espontáneo, se considera aborto espontáneo a la pérdida de la gestación antes de las 26 semanas. Es decir, cuando el feto no está aún en condiciones de sobrevivir con garantías fuera del útero materno. Un aborto espontáneo ocurre cuando el proceso comienza por sí solo por causa natural,
Hay una estadística que dice aproximadamente el 80% de los abortos espontáneos, tanto los conocidos como los que no conocemos por estadística, tienen lugar durante las primeras 12 semanas de embarazo. Y en muchos casos no requieren de ningún tipo de intervención médica ni quirúrgica, porque el aborto se hace de manera completa. Eso también ya lo vamos a ver después. Pero en este caso, de igual forma, también la inmensa mayoría de los abortos inducidos se dan también en las 12 semanas. La mayoría de los abortos espontáneos ocurren, como dijimos ya, antes de las 12 semanas de embarazo. Y los signos y síntomas de un aborto espontáneo pueden incluir lo siguiente. Va a haber un manchado abundante porque hay un sangrado vaginal, va a haber una secreción de tejido flujo de la vagina, va a haber dolor abdominal intenso o calambres, dolor de la espalda de leve a intenso. Y si bien la mayoría de las mujeres pueden presentar estos síntomas durante los primeros meses de embarazo y no presentan ningún riesgo de aborto, porque pueden presentar esto, y sin embargo no necesariamente van a llegar al aborto espontáneo porque han acudido al médico, porque están sospechando, porque hay un sangrado abundante, va al médico inmediatamente, el médico va a poder corregir esta situación y el embarazo va a poder seguir su curso, pero si por X razones no tuvo tiempo de ir al médico o no quiso ir al médico, naturalmente el aborto se produce. ¿Cuáles pueden ser las causas? Exactamente es un poquito difícil, todavía los investigadores no dicen bien por qué se produce el aborto espontáneo, pero casi nunca es causado por algo que hizo la persona embarazada. No se puede hablar de un aborto espontáneo porque la mamá puede haber provocado. Las actividades normales, por ejemplo, que ella haya tenido sexo, que haya hecho ejercicios, que haya ido a trabajar, tomar sus medicamentos, nunca van a provocar un aborto espontáneo. Eso que quede clarito. Entonces, reiteramos, actividades normales como tener sexo, hacer ejercicio, trabajar, tomar la mayoría de los medicamentos que le toca tomar, nunca van a provocar un aborto espontáneo. Las lesiones menores, como las ocasionadas, por ejemplo, por una caída, generalmente tampoco son la causa de un aborto espontáneo. Todas las situaciones traumáticas. Algunas veces hemos escuchado que hay varones que son crueles, que golpean a las esposas, aún embarazadas, que les pegan patadas. Ni aún eso muchas veces logra provocar un aborto espontáneo. Salvo verdaderamente un accidente muy grande, una contusión muy grave, que la mujer haya tenido otras patologías previas, o que esté en el curso, por ejemplo, como una placenta previa, una preeclampsia, allí quizá podríamos decir, pero si no, nada de eso. Algunas de las cosas que se sabe que causan un aborto espontáneo están, por ejemplo, con esto. Las causas fetales. Los fallos cromosómicos en el feto son una de las principales causas por las que el desarrollo embrionario puede detenerse. El tema de los cromosomas. Las causas maternas, las alteraciones en la cavidad uterina, infecciones, algunas enfermedades infecciosas propias de la mujer o que hayan aparecido en el curso del embarazo, enfermedades autoinmunes o endocrinas, la diabetes, mala alimentación, desnutrición, también el uso de drogas, el consumo de alcohol, la edad materna avanzada, también cuando hay problemas hormonales. Por eso estábamos viendo qué importante es, en algunos casos, un control hormonal, ¿se acuerdan? Para ver cómo anda la gonadotrofina, cómo anda la progesterona, bueno. Y también otra causa sería causa materna si la mujer tuvo uno o dos abortos espontáneos seguidos anteriores al que está en el embarazo en curso. Es muy probable, pero no es seguro, es muy probable que tenga otro aborto. Existen varios tipos de aborto espontáneo. Está el aborto espontáneo inevitable, cuando la hemorragia aumenta y el cuello uterino se abre, y si esto ocurre, no hay probabilidades de salvar el embarazo. ¿Sí? Sí o sí, ahí
se va a provocar el aborto espontáneo. Tenemos el aborto espontáneo incompleto, cuando parte del tejido del embarazo sale del útero y otra parte queda dentro. En este caso, generalmente es necesario hacer un tratamiento quirúrgico. ¿Mm? El aborto espontáneo completo, todo el tejido del embarazo sale del útero. Generalmente no es necesario ningún tratamiento adicional. Tenemos el aborto retenido o aborto fallido. Este es otro tipo de aborto natural o espontáneo. El feto muere de forma natural dentro del útero y permanece allí sin ser expulsado durante semanas. La madre no se da cuenta. Cuando dice percibe como mamá, no hay movimiento fetal. Entonces, en ese caso, habrá un aborto fallido a través de una, ¿cómo se puede observar eso? A través de una ecografía. Va a mostrar que el corazón del feto ha dejado de latir y de lo contrario va a pensar que, se puede pensar que el embarazo sigue el curso normal. Ahora, cuando se detecte este tipo de aborto, el médico debe intervenir con medicamentos o quirúrgico, o un acto quirúrgico para retirar los restos del feto. En el caso del aborto inducido, es decir, en este caso, acabar, desaparecer antes del término natural, malograr, fracasar esa vida, decimos que este concepto deriva del latín abortus, suele utilizarse para nombrar a la interrupción del embarazo en este caso, ya sea por causas provocadas con una intencionalidad prácticamente, perdón que yo lo diga así, pero asesina. Un aborto inducido es la interrupción voluntaria del embarazo. Esta práctica consiste en provocar la finalización prematura del embarazo y se impide el desarrollo vital del embrión o del feto para su eliminación. Este tipo de aborto puede llevarse a cabo de manera quirúrgica o química y puede tener serias consecuencias físicas y psicológicas para la mujer. La mayoría de las legislaciones prohíbe el aborto inducido por implicancias éticas, morales, religiosas y sociales, mientras que los defensores del aborto legal hablan de la libertad de la mujer y se olvidan de la libertad del niño, del feto. Los opositores señalan que el aborto es el asesinato de un niño por nacer. Creo que cuando ustedes vieron con la profesora Sonia, habrán podido ver cómo el óvulo y el espermatozoide cuando se unen ya está la vida. ¿Bien?
Profe, no se le escucha. Bueno, entonces, dijimos, los efectos que se espera a través de la intervención de enfermería son que la futura madre que presenta complicaciones hemorrágicas a principios del embarazo, pueda comprender las alteraciones fisiológicas que están provocando y tener un tratamiento oportuno, que pueda corregir cualquier deficiencia materna que pueda provocar un aborto espontáneo, ¿sí? Para evitar cualquier complicación, ¿sí? Bien. Y ahí estamos terminando con el tema de aborto. Ahora vamos a ver qué es un embarazo ectópico. Un embarazo ectópico, ustedes han visto que los embarazos normales se desarrollan dentro del útero, cuando el óvulo fecundado viaja a través de las trompas de falopio y se fija al revestimiento del útero. Es decir, allí se fija y empieza el embarazo. En un embarazo ectópico, el óvulo fecundado se adhiere a alguna parte del cuerpo. Generalmente lo suele hacer en las trompas de falopio, por eso a veces se denomina en este caso embarazo tubárico. Pero hay otros lugares también, y acá podemos observar en la figura, que la están viendo la figura, ¿verdad? Bien. La porción, por ejemplo, una porción del istmo, acá donde estoy señalando. El istmo ampular, que acá también podemos decir, que son las más frecuentes del embarazo ectópico. Y a veces también en la zona abdominal, como podemos observar, en la intersticial, y en el ovario. A veces, como dice, el embarazo ectópico se produce en otros sitios que son la intersticial, la parte del intersticio del tubo. También en los ovarios, en la cavidad abdominal, ¿sí? Y todo lo que hace que esté fuera de útero se llama embarazo ectópico. En uno de cada 200 embarazos, el cigoto, en vez de traspasar la longitud de la trompa de falopio para llegar a la cavidad uterina, se implanta en las paredes internas de la misma, como ya dijimos, el istmo ampular, intersticial, o también en el ovario, o también en la cavidad abdominal. Cuando es en la cavidad abdominal, por eso muchas veces, por ejemplo, una persona que está con apendicitis se confunde. Por eso cuando llega a la guardia una mujer que está en edad de procreación y presenta estos síntomas, no siempre hay que pensar que es una apendicitis, sino también hay que pensar que puede ser un embarazo ectópico, ¿bien? Entonces, como la pared de la trompa no es tan elástica como para permitir que el óvulo fecundado crezca y se desarrolle, ahí se produce de manera inevitable la rotura de la pared de la trompa y obviamente va a haber un aborto espontáneo, ¿sí? Esto sucede con mucha frecuencia en el interior del lumen tubárico, como pudimos ver en la figura anterior, y da lugar a la expulsión del producto de la concepción y una hemorragia abundante. Como dije, va a haber un aborto espontáneo. ¿Cuál es el cuadro clínico? Es muy posible que los síntomas clínicos del embarazo ectópico varíen dependiendo del lugar de la implantación, pero generalmente va a haber dolor abdominal, va a haber amenorrea, también va a haber hemorragia vaginal, va a haber mareo, puede llegar al síncope, y tiene unas ganas de ir al baño a defecar aunque no tenga materia fecal para eliminar. O la tríada clásica, casi en el 50% de los casos. Dolor, amenorrea, hemorragia. Dolor, amenorrea, hemorragia. Ese sería el cuadro clínico que podemos ver. ¿Cuáles son las causas del embarazo ectópico? Un embarazo que ocurre por fuera de la matriz, o sea, fuera del útero, es una situación potencialmente mortal para la madre. El bebé, el feto, no, porque no puede sobrevivir, ¿sí? Sobre todo en aquellas mamás que quieren tener bebecitos, que están buscando tener un bebecito, esta es una complicación muy dolorosa para la mamá. El embarazo ectópico es causado frecuentemente por una afección que obstruye o retarda el paso del óvulo fecundado a través de las trompas de falopio. ¿Hasta dónde? Hasta el útero. Y las causas pueden ser por enfermedades inflamatorias pélvicas anteriores que están afectando la mucosa de las trompas de falopio, por ejemplo, generalmente son las enfermedades de transmisión sexual, la gonorrea, las clamidias, también la salpingitis.
por un defecto congénito en las trompas de falopio, por complicaciones de una apendicitis, por una endometriosis, por antecedentes también de que ya otra vez pudo haber tenido un embarazo ectópico, o por una cirugía abdominal o tubárica que ha producido o que ha dejado adherencias o cicatrices. ¿Bien? ¿Cuáles son las intervenciones de enfermería en este caso? El personal de enfermería tiene que debiera explicar las diversas pruebas diagnósticas que tiene que realizarse y dar un apoyo a la paciente cuando sospecha que tiene un embarazo ectópico. O cuando está ya corroborado que tiene el embarazo. La rotura aguda de la trompa de falopio constituye una emergencia quirúrgica. Sí o sí va a tener que ir a un legrado. Y va a necesitar los cuidados de enfermería. Tiene que mantener la vía de acceso endovenosa para administrar seguramente sangre, expansores plasmáticos, según la situación de salud de la mujer. Ahora, si llegara a haber una cirugía, el sitio quirúrgico también va a requerir cuidados especiales. En el estado emocional hay que ayudar a la paciente y familia a que puedan contar sus emociones, para ayudarlos a resolver los posibles sentimientos de culpa. A lo mejor algunos se culpa, el otro le dice, pero vos, porque usabas pastillas. Bueno, tienen una serie de situaciones de pareja, pero es enfermería que tiene que ayudar a aclarar que no tiene nada que ver con eso, que muchas veces se produce porque hay una rotura de la trompa de falopio o las paredes de falopio no están tan elásticas como para que pueda pasar la fecundación de manera correcta. Bien, ahí terminamos con embarazo ectópico, ¿sí? Lo importante es que sepamos dónde se puede implantar, cuáles son las causas, y ahora vamos a ver lo que es una enfermedad trofoblástica gestacional. Esta enfermedad trofoblástica gestacional también se llama mola, simplemente mola, o mola hidatiforme, o embarazo molar. Tenemos 3 nombres para mencionar esto. ¿Y qué es una mola? La mola es una masa o tumor poco común que se forma en el interior del útero al comienzo del embarazo. Es un tipo de enfermedad trofoblástica gestacional. Ahí podemos ver cuando se ha provocado una histerectomía para que podamos ver lo que es una mola hidatiforme, ¿sí? Acá lo vemos ahora. Hay 2 tipos de embarazos molares. Tenemos una incompleta o parcial y tenemos una completa o total. Cuando hablamos de una mola hidatiforme parcial, es una mola donde puede presentar restos de placenta, incluso un pequeño feto atrófico, como podemos ver acá en la figura. Las partes fetales normalmente se pueden presenciar en un examen general que se hace ya cuando se hace la extracción. El ADN es de origen tanto paterno como materno, pero con mayor dotación genótica de lo normal en el caso de la mola hidatiforme parcial. Entonces en la parcial podemos encontrar los restos de placenta e incluso un feto atrófico. El embarazo molar completo, que sería este que vemos en la figura de abajo, no se desarrolla feto, por lo que en el examen del embarazo no se observan signos ni presencia de tejido fetal, e incluso directamente no hacen, ni siquiera hay la placenta. Las vellosidades coriónicas están aumentadas de tamaño. Está constituida por un complejo cromosómico de 46X que se origina en la fecundación de un óvulo. Esta composición genética es diploide y casi de modo uniforme con marcadores cromosómicos del padre. Es una placenta con muchas vellosidades, macroscópicamente edematosa, es decir, que es como un racimo de uva, bueno, es como si fuera la misma placenta que hubiera salido. Por lo tanto, generalmente ocupan toda la cavidad uterina. En este caso sí, la implantación es en el útero. ¿Qué podríamos decir del cuadro clínico? El embarazo parece normal al principio, aunque un signo es que las mujeres tienen
el útero más grande de lo esperado según la edad gestacional. Dice, bueno, la fecha última de menstruación es tal cosa, pero resulta que la altura uterina que va teniendo está más grande de lo que significaría el embarazo. Los niveles iniciales de la gonadotrofina son inferiores en los pacientes con mola parcial con respecto a las que tenían la mola completa. Sangrado vaginal de color rojo, brillante, marrón, oscuro durante el primer trimestre. Habíamos hablado de las hemorragias, ¿se acuerdan del primer trimestre? Y ahí estaba calificada como una de las causas de la hemorragia la mola. También habrá náuseas y vómitos intensos y algunas veces eliminación por vía vaginal de algunos quistes en forma de uva. Si va a hacer una palpación pélvica, naturalmente la mujer va a tener un dolor y va a haber resistencia a la palpación. Las causas se desconocen, no hay una etiología exacta. Suponen que las molas parciales son consecuencia de la fecundación de un ovocito normal por dos espermatozoides o un espermatozoide anormal. Esa sería la posible causa de una mola. También puede ser la edad de la madre. Un embarazo molar es más probable en mujeres mayores de 35 años o menores de 20 años. Siempre la edad tiene mucho que ver con casi todas las complicaciones que pudiera haber durante el embarazo. O también puede haber habido un embarazo molar anterior. Listo. Ahora vamos a ver placenta previa. Terminamos con placenta previa y nos vemos después el lunes, ¿sí? Bien. En cuanto a placenta previa, como sabemos, la placenta es el órgano que tiene la función de protección, nutrición, regulación y crecimiento del metabolismo en la actividad endocrina para el bebé, ¿verdad? Esa sería la función de la placenta. Cuando hablamos de placenta previa, es un proceso caracterizado anatómicamente por la inserción de la placenta en el segmento inferior del útero con obstrucción total o parcial del cervix, ¿sí? Acá podemos ver la placenta y entonces ahí estaríamos con una obstrucción. Tipos de placenta previa según el grado de afección. Tenemos la placenta previa total y la placenta previa parcial. En el caso de la placenta previa total, el orificio cervical interno está completamente cubierto por la placenta, como podemos ver acá, completito. En la parcial, la placenta cubre solamente una parte del orificio, acá podemos verle, interno, orificio interno. La placenta previa marginal está próxima al orificio cervical interno, pero no lo va a cubrir. Entonces tenemos la previa total, la previa parcial y la previa marginal. Tres tipos de placenta previa. Entonces, ¿qué es la placenta previa? Es la implantación baja de la placenta. Es cuando la placenta está implantada en el segmento uterino inferior, de modo que el borde de la placenta no llega al orificio interno, pero se encuentra en estrecha proximidad. ¿Cuáles son las causas? Hay causas uterinas y causas placentarias. En este caso, casi todo es causa materna. Uterina, porque hay alteraciones endometriales o miometrales también. Puede ser que haya antecedentes de una cicatriz uterina por alguna cirugía o un tratamiento de una crioterapia, un legrado uterino, multiparidad, edad sobre los 35 años, mayor de 35, puede haber miomas uterinos, malformaciones uterinas, o un intervalo intergenésico corto. ¿Se acuerdan? Este intervalo intergenésico era cuando la mujer se embaraza a veces a los 6 meses, a los 9 meses y no espera los 2 años. Y las causas placentarias sería aumento relativo de la masa placentaria por un embarazo gemelar, por tabaquismo o por drogas. El cuadro clínico, las mujeres con placenta previa a menudo se presentan sin dolor y sangrado vaginal súbito de color rojo brillante. El sangrado a menudo se inicia levemente y puede aumentar progresivamente a medida que la zona de separación placentaria aumenta. ¿Cuándo vamos a sospechar de una placenta previa? Cuando hay un sangrado después de las 24 semanas de gestación.
¿sí? Al examen abdominal, por lo general, se encuentra con un útero no doloroso y relajado, ¿sí? Con una hipotonía, decimos, hipotonía, bien. Y cuando va a las maniobras de Leopold, que las vamos a ver después, pueden revelar al feto en una situación oblicua, transversa o presentación de nalgas como consecuencia de la posición anormal de la placenta. ¿Cómo se hace el diagnóstico más efectivo? Siempre va a ser la ecografía, que permite establecer con exactitud el diagnóstico en un 98% de los casos. El ultrasonido es una prueba de tamizaje para el diagnóstico de placenta, de inserción baja y de placenta previa. Y para hacer un diagnóstico diferencial, algunos trastornos que se debe tomar en cuenta en casos de hemorragia durante el embarazo, tenemos que ver si hay un desprendimiento prematuro de placenta, si hay una cervicitis, ruptura permanente prematura de membrana, si hay vaginitis, si hay un desgarro o laceración cervical o un aborto espontáneo. ¿Cuál es el tratamiento médico? Hospitalización, sí o sí. Reposo absoluto, control de hemorragia, controla la maduración fetal, esperar la madurez fetal y que haya un buen curso hasta las 36 semanas por lo menos. Y por supuesto, tiene que haber, según indicación médica, administración de útero inhibidores para que no pueda haber un desprendimiento. Que es otra complicación que hoy no las vamos a ver, sino la vamos a ver el lunes directamente. ¿Cuáles son las intervenciones de enfermería? En la fase de prevención, siempre orientar a la población femenina sobre factores de riesgo de placenta previa, si está embarazada ante cualquier síntoma acudir al médico, asistir a los controles, tomar ácido fólico y ponerse las vacunas que corresponden. En la fase de curación, vigilar, pedir a la paciente que mantenga en reposo, mantener control de signos vitales, siempre, 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 siempre tener la monitorización fetal, evitar la hipovolemia, que no llegue al shock, evitar las pérdidas de líquido, siempre canalizar la vena, mantener vía permeable, administrar los medicamentos y siempre, como dije, hacer un control de la actividad fetal. En la fase de rehabilitación, orientar siempre a la mamá, a la familia, sobre un apoyo emocional, qué es lo que tiene que saber. Tiene que haber una relación de confianza, calmar la ansiedad de la mujer, la familia. Y en caso de placenta previa, pedir a la familia que vigile a la paciente que tenga un reposo absoluto si es que no llegara a quedar internada y tuviera que hacer el reposo en la casa. ¿Bien? Prevenir cualquier gestante con hemorragia interna uterina, durante el último trimestre de embarazo es sospechosa una placenta previa. Acordémonos que tenemos el primer trimestre y el último trimestre de hemorragias muy importantes y cuáles son las que se pueden presentar. Un control hemático, especialmente de hemoglobina y hematocrito, el médico seguramente que va a pedir una ecografía transabdominal para precisar el lugar de la inserción de la placenta. Y siempre hacer una evaluación biométrica. Bien, y ahí terminamos. Así que bueno, nos vemos Dios mediante el lunes. Si todo está normal, nos estamos viendo el lunes. ¿Bien? Chao, chicos. Bien, profe. Chao, profe. Que Hasta tengan luego. un fin de semana.